¿Ya? Vamos a ver entonces los viajes de Pizarro y la capitulación de Toledo. Entonces, cuando presentamos los viajes de Pizarro y la capitulación de Toledo, nosotros vamos a centrarnos básicamente en varios aspectos que ya obviamente se van a mencionar. Entonces, para eso se habla la conquista propiamente, que a veces aún se conoce en cierta manera, la conquista o los viajes de Toledo. Entonces, la capitulación de Toledo como antecedente va a tener a los dos primeros viajes de Pizarro. Los dos primeros viajes de Pizarro van a ver de cómo Pizarro va a lograr reunir ciertos, tener mejor panorama para que finalmente se dé esa capitulación de Toledo y después de eso él va a enrumbar para su tercer viaje. ¿Ya? Entonces la capitulación de Toledo está entre el segundo y tercer viaje. Obviamente que el primero y segundo ya lo realizó la capitulación de Toledo y finalmente se va a desarrollar el tercer viaje. Para eso vamos a tener que nosotros centrarnos en lo siguiente. Los viajes de Pizarro, propiamente, se dice que Pizarro, después de Cristóbal Colón, es un personaje del cual ha venido mucho y ha estado con nosotros. Entonces, el primer viaje de Pizarro, que así se le conoce, ¿ya? La exploración, que también alguna vez lo conocen, ¿ya? Se dio desde el año 1524 al año 1525. El segundo viaje, del año 1526 al año 1527. Y el tercer viaje, que lo va a hacer del 31 en adelante, ¿ya? Y sobre todo el 32, que ya se va a dar propiamente la conquista, ¿ya? O la invasión, para hacerlo más claro, más que conquista se conoce invasión, que se dieron sobre propiamente ya el Perú. Entonces, vamos ahora sí a hacer, o vamos viendo, entre su primer y segundo viaje, ellos llegan a un tema muy importante, la incidencia para que en su segundo viaje traten de buscar las riquezas, porque él había escuchado de que hay unas ciertas riquezas al sur, y aquellos estaban en Panamá, aclaro este punto, ¿ya? De Panamá. Entonces Pizarro trata de plantear y decir de que vamos hacia el sur y quiénes me quieren seguir. Entonces, la ambición de Pizarro, de una otra manera, el liderazgo que él va a tener, es para decir, ¿no? Vamos al sur, ¿ya? Y entonces, cuando algunos se resisten, dice la historia, que él hace un trazado en la tierra, entonces los que cruzan esta línea son los que me seguirán, ¿ya? Y obviamente los que no cruzan ya se quedarán. Entonces, la historia dice que 13 personas, o también lo conocen como los 13 ambiciosos, ¿ya? Ese lugar o ese acontecimiento es conocido como la incidencia Los 13 del Gallo. Así se le considera a ese entonces, a ese suceso, y posteriormente ellos van a tomar un rumbo con referente a una embarcación hacia el sur. Y obviamente para ese entonces ellos todavía no conocen lo que es el Perú, ya segundo viaje que él va a realizar. Entonces, en esos entonces estaba constituido de esta manera, ¿ya? Los gobiernos instituidos, ¿no? ¿Ya? De Panamá, que es la parte norte, ¿ya? Nueva Castilla, Nueva Granada, que lo conocía en la parte norte, aclarando, Nueva Granada, Nueva Castilla, Nueva Toledo, y la gobernación del Río de la Plata. Estamos hablando en este sentido lo que se dio el virreinato, ¿no? Los tiempos antiguos, ya lo que va a darse más adelante. ¿Ya? Esta es la forma que van a dividirlo mucho más adelante. Y aquí podemos ver del año 32 en adelante, ya después de su tercer viaje misionero va a ser esto, para tomar tal vez algunos aspectos. Entonces, en su segundo viaje misionero, él logra tener un viaje, y aquí lo vamos a visualizar, creo que salió un momento, algo sucedió, espérate un momento. ¿Ya? Aquí podemos visualizar, en esta parte, algo ha sucedido. Entonces, aquí podemos visualizar
entre sus viajes de Colón, ya esperamos un varón, me corrijo aquí de Francisco Pizarro, yo me fui también de la clase, disculpe un momento, espera un momento, disculpe. Se salió todo de pantalla, algo me ha pasado a mí también. Ya, hacemos un paréntesis aquí. Se me salió de pantalla también. Disculpe. ¿Qué pasó? No, se salió de la pantalla, algo ha pasado, que se salió la... A veces sucede... Ya, muy bien, ahora sí. Ya lo recuperé la pantalla. Espera un momento, ahorita los comparto. Ya, ahora sí. Les voy a compartir la pantalla. Entonces, cuando estaba viendo la capitulación de Toledo, aquí está. ¿Ya? Aquí podemos visualizar. Dice que en su primer viaje ellos van a llegar a un lugar que llaman Puerto Quemado, y a un lugar que dice posiblemente la tradición que había un lugar que se llama Virú, o de ahí decían había una tribu llamado Pirú, y posiblemente eso sea otro indicio para tener el nombre de Perú, ¿no? Ya eso más adelante lo vamos a tratar de tocar también, pero por lo menos aquí va el primer indicio. Eso sería su primer viaje. En su segundo viaje, ellos logran llegar a Tumbes. De Tumbes logran pasar a Paita y finalmente dice la historia que ellos llegaron hasta el río Santa. Pero ya llegando en Tumbes, ellos logran arrestar a un indígena, que había una embarcación, de los cuales él le va a servir con el tiempo para que pueda ser el guía en su tercer viaje. Entonces, después que en el segundo viaje ellos logran encontrar esa embarcación, todo lo demás, él regresa. Ese es el tema del día de hoy, entonces un resumen, ¿no? Él regresa hasta España, ¿ya? En España, el que está gobernando se llama Carlos V, ¿ya? Entonces, llega a España y cuando llega a España, él logra decirle, ¿sabes qué? Costeanme los viajes, de tal manera que queremos refuerzos, quiero que ustedes también nos den más apoyo económico, pero a cambio de eso hemos descubierto en el sur un lugar, al sur, ahí, en ese lugar hay bastante riqueza, bastante oro, ¿ya? Y de tal manera que, por favor, entonces trate de apoyarnos. Entonces, esa reunión donde él le va a brindar utensilios de oro, él dice, no, en este plato me han servido y todo lo demás que se da, eso es considerado la capitulación de Toledo. Y ahorita voy a explicar un poquito más qué es la capitulación de Toledo, ¿ya? Aquí podemos ver su primer viaje, ya la parte de azul, su segundo viaje, la de verde, y la de rojo, la que se va a dar hasta finalmente Piura, Cajamarca, y de Cajamarca hasta el Cusco. Pasamos un poquito más, ya, de la incidencia. ¿Ya? Vamos a centrarnos en este punto. Este punto es considerado como la capitulación de Toledo. En la capitulación de Toledo, ¿ya? Que nosotros podemos visualizar ahí, esto es un acuerdo que se va a dar dice, como a la ausencia del rey V, ¿ya? La reina Isabela, ¿ya? Isabel de Portugal, ella logra tener un acuerdo entre Pizarro y la reina propiamente representando a la corona. Entonces, en ese acuerdo que ellos van a tener, ese es el acuerdo firmado y ese acuerdo firmado es lo que se va a llamar la capitulación de Toledo. En esa capitulación de Toledo, la corona de ellos están reclamando Polinomios 1 ya saqué, ¿no? el 20%. Sí, ya saqué polinomios 1. ¿Ya? El 20% ellos están tratando de poder Polinomios 1. de poder reclamar, y entonces ellos van a lograr enviar, ¿ya? Van a lograr enviar a Pizarro, ya mucho más con hombres, con embarcación, obviamente ya han acordado cuánto va a ser el monto que le va a corresponder a la corona de España, pero aquí hay un dato importantísimo, ¿ya? En este dato importantísimo que tendríamos que ver aquí es, ¿ya? Donde Pizarro va a tener una representación. Y la primera representación que le da, él va a ser el capitán general o el gobernador de Panamá. ¿Ya? Pero Pizarro no está tan contento con eso porque, ¿ya? Él ya había tenido una representación, digamos, en lo que había, ya llegando nomás, había tenido ya un cierto dominio sobre Panamá, pero él considera que Panamá es pobre,
¿ya? No es tanto como las grandes riquezas que están al sur. Es lo que va entendiendo él, dice la historia. Entonces, cuando él pide a la corona de España, la corona de España también le envía a lo que sería parte de la religión, ¿ya? Parte de lo que ya era parte de las culturas que se había dado en todo el occidente. Entonces van a venir muchos dominicos, van a venir franciscanos, ¿ya? Sobre todo en un inicio, de tal manera que van a llegar y van a haber dos puntos que también van a ser el acuerdo en la capitulación de Toledo. Uno, con la cruz y con las armas. Son dos puntos importantes que va a tomar aquí. La cruz por un lado, ¿ya? Hablando de la religión, y las armas por la fuerza. Eran los dos pilares fundamentales del cual se va a dar esto de la capitulación de Toledo y se va a poner en práctica en su tercer viaje, ya la expedición de Pizarro. Entonces, cuando ellos van a llegar ya más adelante, ya son cuando llega más adelante, Pizarro dice, ¿sabes qué? Yo no voy solo tampoco. Él va a su familia y sus tres hermanos le van a apoyar. Y cada uno de sus hermanos también van a tener un cierto liderazgo temporal, su momento de auge, cuando ya van a llegar a la invasión en todo lo que es América, incluyendo el Perú. ¿Ya? Entonces, cuando llegan a la isla de la Puna, que era un lugar que habían llegado, ¿ya? Se encuentran con el cacique Tumbalá, era En ese tiempo también llega Hernando de Soto, ¿ya? Y con ellos van a llegar a Tumbes, y en Tumbes van a conocer a otro cacique que se llama Chilimasa, perdón, ¿ya? Y él fue considerado como el enemigo de los españoles, en cierta manera, así con un título, pero de ahí también lo consideran como el gran colaborador de Pizarro. ¿Qué quiere decir? ¿No? Estas personas estos caciques, en cierta manera van a ayudar al propósito de Pizarro, a sus viajes y las formas de guías y dónde van a llegar y cuál era el contexto. Porque Pizarro dice la historia que él se había enterado que en su segundo viaje misionero nada más, él se había enterado ya que en el virreinado, o como no sería virreinato, en lo que es los territorios aquí de los incas, están teniendo un problema. A la muerte de Huayna Cápac están teniendo un gran problema, ya como muchos considerarían como algún problema civil. Algunos consideran mucho más adelante una guerra civil. O sea, ¿cuál es el problema que están teniendo aquí? Dos personas se están liderando o se están peleando por la corona, ¿no? Entonces, entre este problema que está teniendo Atahualpa, ¿ya? Entonces Pizarro logra enterarse eso, que para su tercer viaje tercer viaje que así lo conoce, en su tercer viaje va a lograr tener o sea, digamos, va a tomar este anterior, se podría decir, que ha tomado datos que ya ha podido recopilar y de tal manera que va a ser muy directo a la captura del Inca, Atahualpa. ¿Ya? Entonces, cuando él llega, ¿ya? Y llega a un lugar que se llama Tangarará, acuérdense de ese lugar es muy, muy conocido, ya llega a Tangarará en el año 1532, ahora sí voy a ir tomando algunos datos importantes, no va... Entonces, cuando llega a Tangarará, ¿ya? Un lugar muy importante, ¿ya? Él empieza a cambiar ciertos nombres, ¿ya? Porque él ya en España, en Europa, había visto lugares como Trujillo, había visto otros lugares que son muy parecidos y esos nombres va a empezar a implantar ya cuando él empieza a llegar. Pero Tangarará, ya, después de Tangarará, él va en el año 1532, ya, él va a tener ciertas visitas de los que están en esos lugares, las autoridades de su tiempo, y finalmente Pizarro ya va a recibir digamos, el enviado de Huáscar, una visita, ¿ya? Entonces, él informa, dice esta persona, dice en otra parte de la historia, que este enviado de Huáscar le va a informar a Pizarro más o menos cómo está el contexto de lo que, o sea, de cierta manera buscaría ayuda, ¿no? ¿Ya? Este encuentro finalmente se va a dar el 16 de noviembre del año 1532. Si se dan cuenta, este es el contexto, 1532 ya. Adelante. En la Plaza de Armas, ¿ya?
se van a encontrar el padre Dominico Valverde, ¿ya? Los dominicos que llegaron a los tiempos, ¿ya? El padre Valverde, que así lo conocen, lee un requerimiento y luego le entrega el Evangelio a Atahualpa, quien lo arroja al suelo. Estoy tratando, digamos, de hacer, no explayarme en un solo punto, porque este tema es bastante extenso, tratar de tomar algunos puntos importantes de cómo ellos llegan, cómo ellos logran tal vez a capturar a Atahualpa, ¿ya? ¿Ya? Entonces, finalmente Atahualpa no recibe, lo arroja al suelo. Ahí se inicia el ataque y la captura a Atahualpa. Mientras que finalmente Atahualpa es encerrado, ¿no? En un lugar también conocido como la Casa de la Serpiente, ¿ya? Cae prisionero y finalmente, ¿ya? En ese lugar de prisionero él va a tratar de ofrecer por su rescate. Ahora, vuelvo a centrarme aquí en la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo ha sido un punto importantísimo para que posteriormente se dé el tercer viaje, ¿ya? O la tercera expedición, que también lo conocen, sobre Perú. Y ahí sí van a llegar a Tumbes, ¿ya? Tumbes, llegan a toda la parte de Piura, pasan a Cajamarca y finalmente van a terminar en Cusco, donde ellos van a tomar, digamos, una representación fuerte y ya va a tener el control. A partir de ahí sería, ¿no? Yo creo que ahí voy a quedarme un poco en las preguntas, porque prácticamente no quiero avanzar más. Ese es el centro, o tal vez algún dato que está quedando pendiente. Ya, vamos a